el último refugio, la ruta hacia la esperanza. El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Cubriendo el paisaje andino con tonos rojos y dorados, el cielo parecía arder en espectáculo. Desde su asiento en el desvencijado autobús, el doctor Núñez observaba en silencio. Su rostro, marcado por la fatiga y la preocupación, reflejaba la angustia que sentía por los días que habían pasado y los que aún estaban por venir. Cuzco, la ciudad imperial, ya no era el lugar que recordaba. Ahora, era una ciudad devastada. Un refugio de sobrevivientes que luchaban por mantener la esperanza. Frente al desastre que se había desatado, la incertidumbre comenzaba a apoderarse de todos. El hongo, que había comenzado a tomar control de la vida en el Amazonas, pronto había llegado al corazón de Perú, llevando consigo el caos y la desesperación a cada rincón. La rápida expansión del contagio había desbordado la capacidad de las autoridades. Y ahora, casi toda la región sur del país, se encontraba sumida en el pánico y la destrucción. Estaba en una carrera desesperada por encontrar algún tipo de respuesta. Con los hospitales colapsados y la falta de recursos, la situación se volvía más desesperante. El doctor Núñez sabía que su única opción era llegar a Arequipa, donde se encontraba el último centro médico capaz de ofrecer algún tipo de ayuda. A pesar de su incertidumbre, el médico se aferraba a la esperanza de que, en esa ciudad, pudiera hallar alguna pista para detener la epidemia. La travesía de Cuzco a Arequipa no era sencilla. Las rutas de montaña, que antaño conectaban a las ciudades de los Andes con el resto del país, ahora eran terrenos peligrosos, plagados de escombros y los ecos de los infectados. Cada cruce de camino se convertía en una amenaza. Y cada noche, el miedo se apoderaba de las familias que huían, llenando el aire de tensión. Sin embargo, el doctor Núñez no podía darse el lujo de rendirse. Sabía que, si caía, lo haría junto a ellos. La carga sobre sus hombros era más que la de salvar su propia vida, debía encontrar una solución rápida, antes de que fuera demasiado tarde. Si existía alguna, o al menos, brindar a los demás una oportunidad de escapar. Al tercer día de viaje, el grupo llegó a la localidad de Sicuani, donde un pequeño campamento militar improvisado servía de refugio para unos pocos sobrevivientes. Allí, el doctor Núñez recibió la noticia que más temía: los infectados se acercaban a Arequipa con rapidez. A pesar de los esfuerzos por sellar las fronteras, el hongo estaba en todas partes, y la ciudad de Arequipa no tardaría en caer. Fue entonces cuando el médico decidió lo que nunca habría imaginado. Sabía que no podía quedarse atrás, así que avanzó sin dudar. Pero también comprendía que el tiempo era más valioso que cualquier otra cosa. Se apresuró a organizar un grupo reducido para seguir adelante, buscando siempre rutas alternas, escondiéndose cuando los infectados se acercaban. A medida que descendían por la región, el paisaje cambiaba. La tierra, una vez fértil y vibrante, ahora mostraba signos de desolación. Las aldeas a lo largo del camino estaban vacías, y el aire estaba impregnado con un silencio ominoso, solo roto por el ruido del motor del autobús y el viento que soplaba con fuerza. A pesar de la desesperanza, el doctor Núñez no permitía que su equipo cediera. Cada vez que uno de los sobrevivientes parecía a punto de caer, él estaba allí para darles una razón para seguir luchando juntos siempre. Finalmente, tras días de incertidumbre y luchas constantes, llegaron a Arequipa, pero la ciudad ya no era lo que esperaban. Las calles estaban desiertas, las puertas de los edificios cerradas, y la misma sensación de muerte que habían sentido en Cuzco flotaba en el aire. El hospital militar, que aún se mantenía en pie, parecía ser su última esperanza. Sin embargo, al llegar a la entrada del edificio antiguo y misterioso, el doctor Núñez fue recibido por una escena que no podía haber anticipado. El lugar estaba rodeado por un grupo de soldados, pero algo era diferente. Nadie se atrevía a acercarse. El médico frunció el ceño, un sentimiento de terror comenzó a gestarse en su interior. Mientras se acercaba con cautela, vio a lo lejos una figura familiar.
Era la doctora Mendoza, una colega suya, que había sido una de las últimas personas con las que había hablado antes de que todo se desmoronara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Se acercó rápidamente, y la doctora Mendoza le dijo con voz grave: «No todo está perdido, doctor Núñez, pero hay algo que necesita saber. Algo que cambiará todo lo que creíamos sobre el hongo». La atmósfera se volvió tensa y llena de incertidumbre inquietante. El doctor Núñez sabía que lo que le esperaba en Arequipa era mucho más grande de lo que había imaginado. Y que, posiblemente, la respuesta a todo este caos estaba más cerca de lo que él pensaba. Pero entonces, un estruendo resonó en la lejanía, haciendo temblar el suelo y el aire. Un sonido gutural que les heló la sangre, profundo y escalofriante, como si viniera del infierno. Desde las colinas cercanas, una horda de infectados comenzaba a descender. El tiempo se había agotado, y la última oportunidad se desvanecía ante sus ojos. Todo lo que quedaba era una sola pregunta: ¿estarían dispuestos a arriesgarlo todo? ¿Era posible encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde? La escena se desvaneció en la oscuridad, dejando un aire de misterio inquietante. Dejando a los espectadores con una inquietante sensación de suspenso. ¿Qué pasará con el doctor Núñez y los sobrevivientes? ¿Encontrarán la clave para detener la epidemia, o será Arequipa el último refugio antes del fin? No te pierdas el siguiente capítulo de El último refugio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Divertieduca. Dale click a la campanita para no perderte episodios. La supervivencia depende de ti.